Bueno, muchísimas gracias por esa introducción tan completa. Para mí realmente es un placer poder estar esta noche con los colegas fisiatras y otros colegas invitados para hablar de un tema que realmente para mí es algo que me apasiona y algo con lo que trabajo constantemente, que es la ozonoterapia. Bueno, el área de rehabilitación, como todos ustedes saben, es un área que tiene que ver con muchas diferentes especialidades y realmente diferentes épocas de vida. Nosotros tenemos que ver con rehabilitación pediátrica, rehabilitación pulmonar, rehabilitación geriátrica, rehabilitación después de lesiones musculoesqueléticas y prácticamente en todas las áreas como rehabilitadores podemos mejorar la condición basal de salud del paciente. Si se recuerdan antes de la época de la pandemia, pues las principales causas de muerte tenían que ver con trastornos metabólicos, diabetes, problemas cardíacos y circulatorios y cáncer. Y con el advenimiento de la pandemia, la situación de las estadísticas mundiales ha cambiado muchísimo y ahora las muertes por COVID están alcanzando prácticamente el tercer lugar en el mundo en el 2020. Y para nosotros como rehabilitadores se viene una época de muchísimo más trabajo porque todas estas personas que están saliendo de cuadros de COVID van a requerir extensos tratamientos de rehabilitación para recuperar su condición funcional. También sabemos que los pacientes que enfrentan una situación de una infección por COVID tienen diferentes resultados dependiendo de la condición metabólica basal que tienen. Es decir, los pacientes con obesidad y con hipertensión son aquellos que tienden a presentar las mayores complicaciones, ¿verdad? Y hacer los cuadros más severos. Entonces, nosotros en el área de rehabilitación, pues tenemos que tomar uso de estas oportunidades que nos brindan estos tratamientos no convencionales como el uso de ozonoterapia para poder mejorar la condición basal del paciente. En el área también de medicina del dolor, los cuadros más frecuentes que nosotros vemos son básicamente, la mayoría son cuadros de lumbalgia y cuadros de osteoartrosis de rodilla, que conllevan una alta incidencia de gastos médicos, de periodos largos de incapacidad y de múltiples ciclos de terapia. Y a veces realmente no logramos modificar la condición de degeneración del cartílago en el paciente de una osteoartrosis, porque implica un manejo bastante extenso de todas las condiciones metabólicas y las precondiciones que el paciente puede tener con su obesidad y otros problemas. Entonces, si nosotros vemos realmente desde el punto de vista actual en el manejo de la patología dolorosa musculoesquelético, mucho se está enfocando en el tratamiento farmacológico del dolor crónico, con un abuso de los antiinflamatorios no esteroideos, que realmente a veces solo están paliando el dolor, pero realmente no ofrecen ventajas competitivas en cuanto a mejoría de la condición regenerativa de estas articulaciones que están afectadas. Entonces, el manejo con múltiples ciclos de antiinflamatorios, infiltraciones solo con esteroides, no están realmente llegando a la causa del dolor, sino que están como manejando nada más el síntoma del dolor. Y otra de las opciones que podemos hablar es el manejo de terapias no tradicionales para el manejo de dolor musculoesquelético, como por ejemplo la ozonoterapia por vía sistémica y las aplicaciones locales con infiltraciones de ozono, ¿verdad? Y también enfatizar mucho nuestro rol como rehabilitador en el desarrollo de estrategias de cambios del estilo de vida, alimentación y nivel de movimiento y ejercicios adecuados para nuestros pacientes. Entonces, si nosotros vemos realmente esto del ozono, ¿verdad? Vamos a llegar al nutriente más importante y el más olvidado dentro de la medicina, que es el oxígeno. El oxígeno viene siendo el nutriente crítico más olvidado y no se trata tanto de cuánto oxígeno nosotros respiramos, sino cuánto oxígeno podemos utilizar, ¿verdad? Y eso básicamente se ve con el ejemplo de nuestro nivel de energía y capacidad de hacer actividades físicas cuando tenemos 5 años, 7 años o 20 años, que tenemos un nivel de energía inmenso, ¿verdad? Y estamos corriendo, brincando y haciendo mucha actividad. Y una persona de 70, 80 años que vemos que su masa muscular ha disminuido, que su nivel energético ha mermado bastante y eso es no debido a que respire menos volumen de aire, sino definitivamente porque tiene menor capacidad de utilización de oxígeno. Entonces, este concepto de la utilización de oxígeno es clave para comprender cómo funciona la ozonoterapia
en cuanto a terapia médica, ¿verdad? Porque les estaba comentando básicamente que nosotros como rehabilitadores el dolor es algo que vemos todo el tiempo, ¿verdad? Y en esto de las lumbalgias vemos como esta curva cada vez está ascendiendo más en cuanto a la cantidad de pacientes que adolecen de lumbalgia, y la osteoartrosis de rodilla también son una patología que nos encontramos frecuentemente en nuestra práctica clínica. Y tenemos que tratar todas las condiciones preexistentes del paciente con una osteoartrosis de rodilla. Muchos de ellos tienen condiciones cardíacas, metabólicas, sobre todo el tema de la obesidad es muy importante en el paciente con una osteoartrosis. Entonces sí es necesario que nosotros también tengamos otras herramientas terapéuticas que nos permitan ayudarle a este paciente a mejorar todas estas situaciones. Vemos también que unido al dolor que el paciente presenta, hay muchos cuadros de depresión y el paciente requiere aumentar su nivel de actividad física, pero el dolor mismo no le permite. Acá vemos nuestra influencia en el área de rehabilitación como rehabilitadores del área geriátrica. Estos pacientes tienen mucha atrofia muscular y en estos casos también nosotros podemos usar la ozonoterapia para mejorar esa condición muscular del paciente, ¿verdad? Entonces también acá vamos a ver cada vez más pacientes que requieren de rehabilitación post-COVID y este es un área en la que podemos hacer uso de todas las propiedades del ozono para mejorar el sistema inmunológico, para mejorar la capacidad de producir energía a nivel celular y vamos a ir desglosando cada una de las funciones que tiene el ozono. Como les decía, el oxígeno es el nutriente más olvidado, ¿verdad? Y es clave el mejorar la capacidad de utilización de oxígeno como una forma no solo de tratar las enfermedades, o sea, no es esperar hasta que el paciente llega con la diabetes y con la hipertensión y con la obesidad mórbida, sino que es prevenir todas estas enfermedades crónicas no transmisibles a través de una mejoría de la utilización de oxígeno a nivel celular. Entonces tenemos que pensar no solo localmente donde está el dolor por el que el paciente nos está preguntando o está consultando, sino también sistémicamente, qué otra cosa nosotros como rehabilitadores podemos hacer uso para mejorar la condición sistémica del paciente. Entonces, la función mitocondrial es básica para producir energía. Recuérdense que en la mitocondria es a donde vamos a estar formando la mayor cantidad de ATP y el órgano que contiene la mayor cantidad de mitocondrias es el músculo. Así que definitivamente está ahí propiamente en el área donde nosotros ejercemos la mayoría de nuestros tratamientos. Entonces, recordemos brevemente la mitocondria. La mitocondria tiene como una fábrica de energía celular, ¿verdad? Dentro de todos esos micro dobleces que tiene la mitocondria y normalmente tenemos esta curva descendente de capacidad de producción de energía o de función mitocondrial que va bajando independientemente de nuestro nivel inicial a través de los años. Desde los 30 en adelante nosotros perdemos, hacemos una disfunción mitocondrial o envejecimiento mitocondrial. Entonces este deterioro mitocondrial es acumulado a través de los años y es empeorado por el estilo de vida que la persona pueda tener. Es decir, entre más toxicidad la persona tenga, más daño mitocondrial va a tener, entre menor capacidad de producción de oxígeno, de utilización de oxígeno y producción de ATP, van a haber mayor producción de residuos tóxicos, ¿verdad? De sustancias reactivas de oxígeno y va a haber todavía más daño mitocondrial por la acumulación de estos residuos tóxicos de los procesos celulares. Entonces, esta entidad clínicamente conocida como disfunción mitocondrial temprana realmente existe y en ella lo que observamos es que a medida que va bajando la capacidad de función de la mitocondria, aumenta la producción de radicales libres, disminuye la capacidad de producir energía, disminuye la síntesis de proteínas, de enzimas y hormonas y va a haber una aceleración del proceso de envejecimiento y de muerte celular. Esto al inicio no es tan perceptible por el paciente, sino que el paciente no logra determinar que su nivel de producción de energía ha bajado, sino que hasta que llega a un nivel crítico o hasta que es sometido ante una injuria, un trauma o de repente aparece una infección viral y el paciente queda totalmente depletado después de este cuadro, que es lo que estamos viendo mucho en los cuadros post-COVID, ¿verdad? Que es un paciente totalmente sin energía, con atrofia muscular, con mucha pérdida de peso, con mucha lesión musculoesquelética, ¿verdad? Y hay mucha atrofia muscular y mucha disfunción mitocondrial posterior a las infecciones.
Entonces vamos a hablar del tema de qué es el ozono, ¿verdad? El ozono, si nosotros preguntamos a la mayoría de las personas, lo asocian con el ozono de la capa de la Tierra, ¿verdad? El ozono sí existe naturalmente en la Tierra, como en la capa arriba de la estratosfera, y es un gas, ¿verdad?, que permite que haya una barrera entre los rayos gamma, los rayos ultravioleta, para que no penetren hasta la Tierra. El ozono es una de las principales protecciones que tiene nuestro planeta y es, de hecho, lo que ha permitido que haya vida en el planeta para que no tengamos todo ese exceso de daño de las radiaciones ultravioletas y rayos gamma. Entonces, también el ozono se forma de forma natural en lugares a donde hay mucha agua en movimiento. Uno de los lugares de mayor producción de ozono en el mundo son las cataratas de Venezuela, ¿verdad? El Salto del Ángel, creo que se llama esa catarata, donde se producen cantidades enormes de ozono, ¿verdad?, que son producidas por agua en movimiento. Tenemos estas moléculas en constante movimiento y por cargas eléctricas que producen esta molécula triatómica de oxígeno que se conoce como ozono. Su nombre viene de la palabra griego que quiere decir osein, que es un gas oloroso, porque todos los que trabajamos con ozono estamos muy familiarizados con ese olor. Es un olor intenso, como un olor a veces que aparece después de tormentas eléctricas en el ambiente, o incluso cuando uno ha puesto ropa limpia a solear al sol, se viene ese olor como a ozono. A diferencia del oxígeno, el ozono es inestable. El oxígeno son dos átomos de oxígeno juntos, ¿verdad? Muy estables. El ozono son tres átomos unidos temporalmente y tienen una carga eléctrica que no es estable. Entonces el ozono requiere rápidamente donar uno de estos electrones para volver a estabilizarse y volver a redescomponerse en moléculas independientes de oxígeno. Uno de sus, es más conocido el ozono como un agente de polución, como un contaminante ambiental, porque también ozono se produce por los residuos de las fábricas, ¿verdad?, de las industrias. Y cuando uno, por ejemplo, llega a ciudades altamente contaminadas como México, podemos sentir como que inmediatamente los ojos nos lloran o la nariz empieza a veces incluso a sangrar de tanta polución ambiental que hay. Entonces hay muchas, digamos, muchas cosas que se hablan del ozono como contaminante ambiental, pero del que vamos a hablar es del ozono como uso médico. Entonces, podemos dar una lista de aspectos en los cuales el ozono es utilizado en la industria y esto es debido a su alta reactividad, ¿verdad? Como les decía, es una molécula muy inestable. Una de las particularidades que tiene es que elimina olores, ¿verdad? Es increíblemente efectivo para eliminar olores de tabaco, olores de humo, olores de nacido, olores de esos olores, digamos, de olor de heces o de orina de animales. Rápidamente el ozono oxida estos moléculas y el olor desaparece. No lo disimula, lo desaparece totalmente. También puede ser usado para descomponer toxinas y eliminar plaguicidas y es ampliamente utilizado, sobre todo en Estados Unidos, para tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? También hay muchas plantas de purificación de agua que ya no se están usando cloro, por ejemplo, para purificar el agua, sino que se utiliza ozono para tratamiento de potabilización de agua. El ozono es un increíble desinfectante, o sea, es para todo tipo de gérmenes, virus, bacterias, protozoarios, ¿verdad? Es altamente desinfectante. Y también tiene mucha utilidad en la industria de alimentos, porque ayuda a evitar que los alimentos se maduren demasiado rápido y se pudren. O sea, permite el almacenamiento de alimentos en una mejor condición. Igual sucede en piscinas y spas, que puede ser utilizado para mantener estas libres de cualquier contaminación. En lugar de usar cloro en la piscina, pues se puede usar máquinas generadoras de ozono para purificar el agua, ¿verdad? Y acá vemos otros usos, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria vinícola para mantener esos vinos más tiempo, en la industria cárnica, en la industria mortuoria, ¿verdad? Para mantener ese lugar sin ese olor a descomposición, ¿verdad? Y en los gimnasios se usa muchísimo, no cuando la gente está adentro haciendo gimnasio, sino para limpiar las áreas después que han cerrado, en los hogares de ancianos también para mantener la higiene, la limpieza y los sistemas aéreos totalmente limpios. Igual ahora lo estamos usando muchísimo en todos los consultorios y en todas las industrias y los lugares con este tema de la prevención y los protocolos COVID. Realmente para desinfectar ambientes es altamente efectivo.
Eso en cuanto al ozono industrial, pero ahora hablemos del ozono médico. El ozono médico pues es el mismo ozono, pero tiene una ligera diferencia, ¿verdad? El ozono industrial se fabrica a partir de generadores de aire ambiental, pero el ozono médico va a requerir ser formado a partir de un tanque de oxígeno, ¿verdad? Entonces, hemos visto ya cómo el ozono se puede formar naturalmente por las descargas eléctricas del ambiente, y este método que se llama aquí corona descarga es el método mediante el cual se va a producir ozono médico, que es un sistema como este tubo que estamos viendo acá, a donde se genera una chispa con descargas eléctricas, que viene siendo el equivalente al relámpago, ¿verdad? O al trueno, que les decía que cuando hay muchas tormentas eléctricas se produce naturalmente ozono, y por este tubo va entrando un flujo de oxígeno que proviene de un tanque de oxígeno. Aquí las moléculas de oxígeno van pasando por el tubo, van recibiendo las descargas eléctricas y se va dando esta reacción temporal de formación de moléculas de 3 átomos de oxígeno que se convierten en ozono. Entonces, esta es la forma en que funciona una corona descarga. Aquí el oxígeno está entrando constantemente a un flujo que nosotros vamos regulando con la válvula, y dependiendo de la frecuencia de las chispas que se están emitiendo, así vamos a poder calcular la concentración de ozono que va a ir saliendo. Para trabajar con ozono médico son supremamente importantes conocer las concentraciones y saber las indicaciones de qué concentración de ozono vamos a trabajar para esta patología o para este órgano en particular. Entonces, la pregunta, ¿es peligroso el ozono? Pues sí, depende cómo lo usemos, porque ya les dije, el ozono es una molécula altamente reactiva, es la tercera más oxidante que existe dentro de todos los químicos, incluso puede ser explosivo si se combina con éter, y definitivamente no se puede inhalar. El ozono nunca, jamás, nunca va a ser una terapia inhalada. El ozono no está hecho para ser olido, para estar administrado por vía aérea, ¿verdad? Definitivamente es una contraindicación absoluta, no hay terapia de ozono inhalada, ¿verdad? El ozono puede ser burbujeado a través del aceite e inhalar los vapores del aceite ozonizado, pero no es lo mismo de hacer una inhalación directa de ozono, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los obstáculos con los que nos enfrentamos cuando estamos hablando del tema de la ozonoterapia, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la percepción del público, que generalmente, como les decía, muchas veces es negativa por lo que ellos han escuchado, ¿verdad? Que el ozono es un contaminante, ¿verdad? Y que el ozono es tóxico, ¿verdad? Todo depende cómo lo estemos usando, ¿verdad? Recuérdense, nosotros acá los que trabajamos con homeopatía o medicina alternativa sabemos mucho que dentro de la formulación de muchos homeopáticos se usan sustancias tóxicas. Y creo que fue Paracelso el que decía que la diferencia entre un veneno y un remedio está en la dosis. Así que definitivamente con el ozono pasa exactamente lo mismo. El ozono a altas concentraciones puede ser nocivo, y a las concentraciones apropiadas va a ser un gran apoyo terapéutico para la mayoría de las patologías, porque como vamos a ver a continuación, activa nuestra capacidad celular de producir energía, entre varias de muchas funciones que tiene. Entonces, otro obstáculo para el uso de ozono es el hecho que el ozono no puede ser almacenado. Es decir, yo no puedo producir 4 cc de ozono, por decirle algo, y almacenarlos en la refrigeradora y usarlos al día siguiente. No, porque el ozono inmediatamente va a volver a desarmarse nuevamente en moléculas de oxígeno libre, y no va a seguir unido como una molécula de ozono. Entonces, va a depender de la altura y de la temperatura de cada lugar el tiempo de duración del ozono. En general, a nuestra temperatura, cuando nosotros producimos una jeringa de ozono, este va a durar como máximo 30 minutos, ¿verdad? 20, 30 minutos es el tiempo máximo de duración. Después todo el gas que está en la jeringa va nuevamente a convertirse en oxígeno. Y otro de los obstáculos es que el ozono no puede ser inhalado, porque las concentraciones de ozono altas van a dañar nuestra mucosa de los pulmones. Y el ozono es cáustico, y nosotros lo podemos ver cuando estamos trabajando con guantes de látex, ¿verdad? Si estamos cerca del flujo de gas del ozono o cerca de la máquina, pues los guantes se rompen, ¿verdad? Porque se deshacen. Entonces, esa es una de las situaciones que hay que ver a la hora de elegir los generadores que vamos a comprar para hacer las terapias, porque tienen que ser materiales que sean compatibles con el ozono. De lo contrario, se van a corroer, se van a oxidar, porque el ozono sí es cáustico. Entonces, el ozono básicamente es un oxidante. Y esto se combina rápidamente con muchos productos, ¿verdad?
reacciona instantáneamente con los productos sanguíneos y con cualquier célula viva, porque recuérdense que todas las células tienen dobles enlaces de carbono y esos enlaces de carbono son los que permiten que el ozono done uno de esos electrones y forme la clásica reacción de la lipoperoxidación que la vamos a ver en este momento. Entonces, la reacción de lipoperoxidación o la reacción de Kriege, como se le conoce, es una reacción que consiste en el momento que una molécula de ozono se encuentra con enlaces doble carbono de cualquier pared celular o de la sangre, por ejemplo, y va a formar estas cadenas cortas de lipoperóxidos. Y estos lipoperóxidos son los responsables del efecto terapéutico del ozono, porque ellos, por ser de cadenas cortas, pueden penetrar fácilmente adentro de la célula y ahí dentro de nuestra célula es que van a ejercer sus efectos. Y esta duración de los lipoperóxidos, una vez formados, es aproximadamente de 3 semanas. Por eso muchas veces van a escuchar que nosotros tenemos haciendo tratamientos a los pacientes por ciclos, ¿verdad? Digamos, llegan cada 3 semanas o cada 4 semanas a hacerse una autohemoterapia mayor, por ejemplo, porque los lipoperóxidos quedan viviendo en nuestras células aproximadamente por 3 semanas. Entonces, una de las funciones principales del ozono va a ser oxidar las moléculas de NADH de retorno nuevamente a NAD. Y recuérdense que el NAD es una molécula que actúa en todas las fases del ciclo de Krebs. Ya vamos a ver brevemente el ciclo de Krebs para que recordemos la importancia de esto para la producción de energía celular. Entonces, esto ya se los había mencionado de cómo funcionan los peróxidos. Entonces, para que le tengan como una idea más clara de cómo se produce el ozono médico, se requiere un generador de ozono que sea fabricado con estándares de los materiales adecuados, que sean ozono resistentes, que garanticen la pureza de lo que se está produciendo y que podamos saber exactamente la concentración que estamos produciendo. Con el ozono ocurre una particularidad que casi nunca tenemos en medicina. Nosotros siempre aplicamos los medicamentos que han sido fabricados por una droguería, ¿verdad? Es decir, pues ya viene el vial y nosotros solo lo abrimos y lo inyectamos. O recetamos la medicina que ya está fabricada y el paciente solo la compra y se la toma. Con el ozono es una situación particular en la que nosotros como médicos estamos fabricando el producto que vamos a usar. En ese momento estamos fabricando el ozono con la concentración específica que requerimos para hacerle la terapia al paciente de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos. Entonces se requiere un generador, es indispensable un tanque de oxígeno porque el ozono médico solo puede provenir de oxígeno puro, porque recuerden que el aire ambiente es únicamente aproximadamente 20% de oxígeno y un 80% del restante del aire consiste en nitrógeno. Entonces, lo que nosotros queremos inyectar o aplicar es únicamente ozono y oxígeno y no moléculas de nitrógeno ahí o cualquier otro elemento que esté en el aire que estamos respirando. Entonces, este regulador es lo que va a permitir controlar el flujo de oxígeno para fabricar la dosis que nosotros necesitamos y de ahí todos estos accesorios que sirven para las diferentes aplicaciones que les voy a explicar a continuación. Entonces, tenemos básicamente dos métodos de aplicación. Podemos pensar de forma local, ¿verdad? Todas las terapias locales que son aplicadas en el sitio donde tenemos la lesión y tenemos las terapias sistémicas que consisten en terapias de diferentes índoles en las que nosotros vamos a poder inyectar o aplicar de diferente forma para que sean absorbidas en el organismo. Entonces, la primera y una de las más antiguas es lo que se conoce como autohemoterapia menor y aquí extraemos una pequeña cantidad de sangre que generalmente va de 5 a 10 cc de sangre extraída y lo mezclamos en la jeringa con una proporción de 1 a 1 con ozono y nosotros definimos la concentración de ozono que queremos utilizar y lo inyectamos ya sea en el deltoide o en el glúteo. Se usa mucho en pacientes con acné, cuando tenemos también pacientes que tienden a presentar infecciones de vías respiratorias a repetición, aquellos niños con problemas de adenoides o problemas de faringitis crónicas, podemos hacer una autohemoterapia menor para estimular las defensas innatas del paciente. Es una de las terapias más baratas, más sencillas que se pueden hacer de ozono sistémico. Luego tenemos esta que es como la estándar prácticamente, que sería la autohemoterapia mayor. Es una de las más conocidas y más utilizadas. Su protocolo de utilización fue diseñado por los alemanes hace como 70 años, sigue siendo el mismo sistema. Se extraen de 60 a 100 cc de sangre del paciente,
que se combina con ozono a una proporción de 1 en 1 y esta sangre ozonizada nuevamente es reinfundida al paciente por vía endovenosa. No estamos infiltrando ozono directamente en la vena, esa es una de las terapias que por consenso no se hace en la infusión directa del ozono en vena, sino que estamos ozonizando la sangre y reinfundiéndola al paciente. Esta es una variante que combina dos tipos de terapias bioxidativas en uno y consiste en lo que se llama la terapia de autohemoterapia mayor combinada con luz ultravioleta o ozono UV. Entonces aquí lo que hacemos es extraemos una cantidad de sangre entre 60 a 100 cc. Esto lo diluimos en un poco de solución salina para que la sangre esté más diluida y los rayos ultravioleta puedan penetrar más fácilmente a través de toda la profundidad. Y esto es pasado por un sistema que se llama luz ultravioleta. Este sistema contiene 3 diferentes franjas de luz ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Entonces, luego de que la sangre es ozonizada, nuevamente pasa por un sistema que se llama cuvette, que es como una pipeta de cuarzo con un espiral adentro que va moviendo la sangre y va permitiendo que los rayos de luz ultravioleta vayan pasando por acá y esta terapia incrementa más nuestro sistema inmunológico y es un gran modulador de la inflamación. Entonces, esta es otra combinación de ozono con luz ultravioleta de forma sistémica y esta es lo que se conoce como la solución salina ozonizada. Aquí lo que ustedes pueden observar es que la solución salina se está introduciendo en este recipiente de cristal que está diseñado para eso. Tiene un tubo largo como con una piedra tipo piedra pómez al final por donde sale el ozono y tiene arriba un sistema que se llama destructor de ozono y se conecta al generador de ozono y ahí está burbujeando el ozono, burbujeando la solución salina con ozono y esto es lo que se le aplica como un suero al paciente. Esta es una de las terapias que se está usando mucho en el tema de preconditioning o de prevención, digamos ahorita en el tema de COVID se está usando mucho para mejorar el sistema inmunológico de las personas y sobre todo en personal de salud se está usando para prevenir, ¿verdad? O sea, hay varios estudios publicados acerca del uso de la solución salina ozonizada como un factor de prevención en el personal de salud que trabaja con pacientes con COVID, ¿verdad? Tenemos esta otra terapia que se llama insuflación rectal o aplicación rectal de ozono. Es una terapia sistémica y aquí consiste en utilizar una sonda y a través de esa sonda pues se conecta con una jeringa llena de ozono y esto se está aplicando por vía rectal, ¿verdad? Este tipo de terapias han sido ampliamente utilizadas en Cuba y en las áreas de rehabilitación hay muchísimos estudios publicados de pacientes con deterioro cognitivo leve, pacientes geriátricos que tienen bajo nivel de energía, que tienen cierto deterioro cognitivo, ¿verdad? Cierta lentitud de los procesos de pensamiento, que el uso de secuencias de aplicación de ozono rectal mejora muchísimo el rendimiento mental y energético del paciente. También hay estudios realizados también en Cuba de niños con... ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya ahorita sí. De niños con problemas de retraso del desarrollo neurológico o niños con parálisis cerebral. Estos son estudios que los pueden buscar cubanos del uso de aplicación de ozono rectal para mejorar esta capacidad neurológica de los chicos. Otra terapia que es ampliamente utilizada y nosotros en rehabilitación también lo usamos mucho en pacientes de úlceras diabéticos o heridas infectadas es lo que se conoce como embolsado de ozono. Aquí lo que se hace es que se coloca una bolsa plástica, se sella para que no escape el ozono y se conecta a través de los tubos, se conecta al generador de ozono y aquí se humidifica la piel y la úlcera donde se va a aplicar y está burbujeando, o sea, está saliendo el ozono, un flujo continuo de ozono y podemos aplicarlo 10, 15 minutos y realmente vemos cambios impresionantes en la recuperación de las heridas, incluso en situaciones como erisipela, en úlceras de diabético, es una de las terapias que se usa mucho en combinación con las otras terapias de ozono, que vamos a ir llegando a esto de las aplicaciones de los aceites y la aplicación del uso oral de ozonoterapia también sistémica. Entonces,
el uso de embolsado de las extremidades con ozono también sirve mucho para el tema de heridas y úlceras. Y en el área de rehabilitación, una de las cosas que más hacemos es la aplicación inyectada de ozono. De ozono con otras, digamos, diferentes técnicas, combinando con procaína como terapia neural con ozono, usando con medicamentos bioreguladores como Traumel, como CEL, como Espascuprel, coenzime compósito, ¿verdad? Que forman parte de nuestro armamento terapéutico para manejar todo este tipo de lesiones musculoesqueléticas. Entonces, las áreas más comunes donde aplicamos puede ser en punto gatillo, en cuello, en espalda, en la región lumbar, en zonas como epicondilitis o tendinitis. Podemos directamente aplicar, primero generalmente usamos una solución de procaína y luego aplicamos el ozono a continuación, ¿verdad? Entonces podemos infiltrar diferentes zonas y aquí pueden ustedes ver que primero va la solución líquida de la procaína con el Traumel, el Espascuprel, y luego a continuación simplemente se desconecta, se sostiene con una pinza, como ustedes pueden ver acá que estoy sosteniendo, y se conecta a la otra jeringa que ya ha sido previamente cargada del ozono. Entonces, las terapias de ozono han sido utilizadas para tratar una diversidad de condiciones. Y a veces las primeras preguntas que surgen es cómo es posible que un mismo agente sea capaz de tratar condiciones tan diferentes, porque aquí pueden ver ustedes que estamos viendo condiciones infecciosas como infecciones virales, infecciones bacterianas, condiciones inflamatorias, ¿verdad? Condiciones de dolor de origen musculoesquelético, condiciones circulatorias, enfermedades autoinmunes, o sea, trastornos de la piel. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? Recuerden que el ozono no tiene una molécula específica donde actúa. El ozono funciona causando una reacción en nuestro cuerpo. Y basado en eso es que afecta a todos los diferentes sistemas, sobre todo porque lo primero que hace es que mejora la utilización de oxígeno a nivel celular. Entonces acá tenemos una de las materiales bibliográficos más importantes para nosotros que trabajamos con ozonoterapia, que es este consenso que se llama la Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia. El primero que se publicó fue en el 2010, el segundo en el 2015 y la tercera edición en el 2020. Y aquí hay como un consenso de todos los diferentes países y asociaciones que trabajan con ozonoterapia para determinar un uso racional, científico, demostrable, repetible, responsable de la ozonoterapia médica, ¿verdad? Entonces, aquí está, les traje esta para que vean algunas de las cosas que ustedes pueden encontrar ahí. Ese es un documento que es importante si eligen trabajar con ozonoterapia, que lo conozcan para que vean cómo está esto ya como protocolizado por diferentes diagnósticos. Y ahí hablamos bastante de concentraciones y formas de administrar y muchos detalles técnicos. Pero acá para que ustedes vean, en cuanto a nivel de respaldo bibliográfico y estudios realizados, porque hay miles de estudios que se han hecho con ozono, podemos ver que hay diferentes niveles, ¿verdad? Hay un nivel A, que es un nivel que tiene muy buena evidencia científica, ¿verdad? Que demuestra que la utilización del ozono realmente cambia los resultados de esa patología que se está estudiando. Nivel B, evidencia científica razonable, y nivel C, evidencia científica y se usa como un apoyo en el tratamiento de nos. Generalmente esto va muy acorde con la mentalidad de medicina de bioregulación de sistemas, en la que nosotros con medicina de bioregulación de sistemas nunca vamos a quitar un tratamiento alopático del paciente, sino que vamos a definir cómo está la condición del paciente. Si requiere continuar con el medicamento, el fármaco que estaba tomando a la misma dosis, damos un apoyo con medicamentos bioreguladores. En la medida que todos los sistemas metabólicos, energéticos van mejorando, muchas veces el paciente puede ir disminuyendo las dosis de los medicamentos que estaba tomando. Por ejemplo, digamos que es un paciente hipertenso y estaba con 3 antihipertensivos y 2 diuréticos. Al instituir nosotros nuestro tratamiento con ozonoterapia o combinado con medicamentos bioreguladores, muchas veces lo que vamos viendo es que la presión se va normalizando y ya no requiere 3 antihipertensivos, sino que solo 2, o bajar las dosis, o ya no va a requerir 2 diuréticos, sino que tal vez solo 1, o a lo mejor ya no. Entonces, lo que vemos es que a medida que mejoran las condiciones del paciente, podemos usar esto como un tratamiento de apoyo o de mantenimiento, o algunas veces podemos realmente revertir toda la condición del paciente. Entonces, las patologías conocidas como nivel A, ¿qué pasó? Las patologías conocidas como nivel A, no alcanzo a ver ahí en la diapositiva, se ha tratado ampliamente patologías discales. Hay muchísimos estudios publicados de ozonólisis,
¿verdad? Discólisis con ozono, infiltraciones usando intensificador de imágenes a nivel de los forámenes, aplicaciones de ozonoterapia en osteoartrosis, ¿verdad? Sobre todo rodilla, hay muchísimos estudios. Otra patología que tiene nivel A sería la infiltración de ozono en la fascia plantar y la ozonoterapia en úlcera de pie diabético. Digamos que estas son las que tienen más cantidad de respaldo bibliográfico. Nivel B en el área de traumatología y ortopedia, la mayoría de los trastornos de tejidos blandos musculoesqueléticos, tendinopatías, tenosinovitis, túnel del carpo. Y nivel C, estos son tratamientos de apoyo en fatiga relacionada con cáncer, lo que se llama brain fog de la quimioterapia, también se usa mucho. Se usa mucho como apoyo en fibromialgia y otras enfermedades donde se está usando, ¿verdad? En fatiga crónica, fibromialgia, en lesiones post eventos isquémicos cardíacos para mejorar la oxigenación para pacientes con problemas oculares. Hay muy buenos resultados con esto y se usa mucho en terapia anti-aging y para mejorar y potenciar la producción de antioxidantes del paciente. Entonces, como pueden ver, las patologías circulatorias son unas que tienen categoría A y B en cuanto a la efectividad del ozono, tanto como cardíacas isquémicas como vasculares periféricas y en el caso de pie diabéticos, ¿verdad? Aquí tenemos úlceras tanto diabéticas como no diabéticas. Traje un par de fotografías de algunos casos de pacientes y voy a comentarles un poquito de la forma en que se manejan, que usualmente estamos hablando de capas de aplicación de ozono, ¿verdad? No es una única aplicación, o sea, no solo es la aplicación local del ozono sobre la úlcera que va a recuperar el paciente, sino esta combinación. Ozono sistémico mediante la aplicación en sangre de la automoterapia con UVI, por ejemplo, o aplicación sistémica de ozono rectal si el paciente no tiene buenas venas disponibles, aplicación inyectada de la ozonoterapia sobre la zona de la úlcera, aplicación oral sistémica con los aceites ozonizados para seguir dándole este estímulo oxidante diario para generar más lipoperóxidos, para estimular todas estas vías de detoxicación y vías de estimulación de la energía celular. Entonces, esta paciente, por ejemplo, recibió aplicación de plasma rico en plaquetas ozonizado en el borde de la úlcera, aplicaciones de ozono como embolsado, ¿verdad? Con la bolsa que les mencioné, aplicación de ozono en vena como autohemoterapia y aplicaciones orales y aplicaciones de aceites tópicos también forman parte de este como capas de ozono que estamos usando. Y acá les traigo esto que es particularmente interesante para nosotros los fisiatras, que es el uso de la ozonoterapia en un diagnóstico que es muy complejo, que es la esclerosis múltiple. Les dejo la referencia bibliográfica por si les interesa leerlo, es sumamente interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Simonetti en una presentación internacional que él hizo como en el 2015, a donde a la época esa él llevaba ya 55 casos de pacientes con esclerosis múltiple con ozonoterapia y les había estado dando seguimiento a través de varios años y en su presentación él mostraba sus protocolos específicos y los resultados sumamente satisfactorios de las evoluciones de los pacientes. Entonces, este artículo se los recomiendo mucho para que lo lean de por qué la ozonoterapia puede ser utilizada exitosamente en esclerosis múltiple. Y hay algunas de las particularidades del ozono que estimula la liberación de factores de crecimiento neurotrófico, el Nerve Growth Factor, se estimula también con la aplicación de ozono y hay varios factores de crecimiento que se estimulan con la aplicación de ozono. Entonces, es interesante hacia dónde podemos explorar con patologías que normalmente son muy complicadas para manejar. Algunas contraindicaciones sí las hay, son muy pocas, pero tenemos pacientes con problemas severos de coagulación, no son pacientes candidatos a infiltraciones endovenosas, o sea, automoterapia, por ejemplo, o a múltiples infiltraciones también por el riesgo de sangramiento que pueden tener, una trombocitopenia severa, un paciente con un ACV reciente o un paciente con un infarto al miocardio reciente o un paciente con una intoxicación alcohólica. Por consenso no se hace ozonoterapia en embarazadas, aunque sí hay bastantes reportes, porque hay algunos ginecólogos que son ozonoterapeutas también y ellos reportan sus casos. Yo en lo personal nunca trato a las embarazadas con ozono, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de apoyarlas. Con tópicos, por ejemplo, sí se pueden trabajar para manejo del dolor lumbopélvico, ¿verdad? Cuando tienen mucho espasmo, también podemos usar el aceite ozonizado como una forma de
mejorar esos espasmos crónicos. Entonces, esto ya se los había mencionado y solo quiero recordarles brevemente, porque esta es la clave de entender el ozono, es que a nivel celular el ATP se produce en la mitocondria gracias a este ciclo que se llama ciclo de Krebs, que tiene 3 fases, recordemos un poquito de la bioquímica, y lo interesante es que cada fase de este ciclo, que una lleva a la otra, dependen de la cantidad de NAD que esté disponible. Para el 100% de estas reacciones es dependiente de cuánto NAD tengamos disponible. Entonces, a medida vamos envejeciendo, con cada ciclo que le damos vuelta a una molécula de glucosa para convertir en ATP, se van formando NADH que ya no es activo. Entonces, el ozono es capaz de robarle el hidrógeno al NADH, reducirlo y convertirlo nuevamente en una molécula activa de NAD. Por lo tanto, una de las funciones principales del ozono es mejorar el metabolismo de oxígeno. Aumentar la utilización de oxígeno va a conllevar a una mejoría en la producción de ATP a nivel celular. Por lo tanto, más energía, entonces podemos hacer muchas más funciones celulares, porque cada producción de cualquier molécula de proteína o cualquier tejido requiere de ATP para su formación. Si tenemos más energía celular, podemos reparar prácticamente cualquier tejido. Es decir, condición básica para regresar a un estado de salud y bienestar es tener más energía para que el cuerpo pueda promover mayor crecimiento de tejido. Otra cosa fundamental es la regulación del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuánta cantidad de enzimas antioxidantes tenemos para hacerle frente a todo aquello que se considera una sustancia tóxica, ¿verdad? Que puede ser tóxicos medioambientales, de la alimentación, campos electromagnéticos, la polución ambiental. Todo eso está causando un estrés oxidativo al sistema. Y nosotros podemos hacerle frente por la amplia variedad de enzimas antioxidantes que tenemos. Cuando nosotros aplicamos el ozono, estamos generando un estrés oxidativo controlado y medible. Nosotros estamos determinando cuánto le vamos a generar. Y eso lo que hace es que genera una respuesta en el cuerpo de empezar a aumentar la producción de todos estos sistemas antioxidantes. ¿Cuáles son? La glutatión, la catalasa, incluso la bilirrubina forma parte de los sistemas antioxidantes del cuerpo. Por eso en COVID estamos viendo que el paciente se le va el dímero D para arriba y la ferritina se va para arriba por todo este tipo de situaciones, hacerle frente a este amplio estrés oxidativo que tienen. Por lo tanto, el uso de ozono de forma escalonada va a estar mejorando nuestra producción de sistemas antioxidantes para hacerle frente a todo el tóxico medioambiental al que nos estemos enfrentando. El ozono va a modular la liberación de autacoides, va a modular la respuesta inflamatoria, ayuda a regular el sistema metabólico, es un germicida de amplio espectro y es un modulador inmunológico. Bueno, aquí está en español, pero esos son los principales efectos biológicos y terapéuticos. Y acá tenemos al profesor Belio Bocci, que realmente fue el padre de la ozonoterapia moderna, ¿verdad? Y él escribió muchísimos libros y básicamente algunas de las funciones principales del ozono, que el ozono actúa como un desinfectante, ¿verdad? Es un germicida de amplio espectro, es un tremendo inmunomodulador, tiene mucho que ver con la liberación de todas las interleuquinas, induce la producción de enzimas antioxidantes, por lo que les acabo de comentar, mejora nuestra capacidad metabólica, aumenta la producción de óxido nítrico y va a mejorar la oxigenación de todos los tejidos, y también ya se comprobó que a través de la vía del NRF2 estimula la activación de las células madres y promueve la regeneración de nuevo tejido, lo cual es sumamente importante para nosotros los fisiatras, hablando particularmente del tema de las osteoartrosis y de cualquier tejido que necesitemos recuperar. Entonces, lo que quiero comentarles ahora es que tenemos esta posibilidad increíble de usar ozonoterapia sistémica de una forma no invasiva. Todos los métodos que les había estado mencionando anteriormente tenían que ver con inyecciones, infiltraciones, aplicación por medio de suero, lo cual es fabuloso, pero muchas veces no es tan práctico. Uno, porque a veces el paciente, sobre todo el paciente mayor, no tiene buenas venas. Dos, porque implica costos más grandes. Tres, porque requiere estar llegando al consultorio de forma periódica para hacerlo. Y a veces el paciente no tolera un estímulo oxidante tan intenso, y eso es algo muy importante, que a veces tenemos que empezar con una dosis bien bajita, y uno de los que siempre planteaba eso era el doctor Belio Bocci, que decía, empiecen bajito y vayan subiendo lentamente,
porque si nosotros nos lanzamos con un estímulo demasiado alto, el paciente puede no poder hacerle frente a todo ese estrés oxidativo que le estamos induciendo y tener una reacción al día siguiente de tener mucho dolor de cabeza, de sentirse con más dolor o sentirse peor de cómo había llegado por su problema. Entonces, una de las cosas que vemos con las terapias sistémicas de ozono por vía oral es que no producen ninguna de esas situaciones. Acá lo que estamos administrando son lipoperóxidos. Con los aceites ozonizados no estamos ingiriendo ozono, porque como les decía, el ozono es una sustancia tan oxidante que su reacción ocurre en nanosegundos. O sea, inmediatamente el ozono entra en contacto con una membrana celular o con un lípido, eso se va a oxidar y va a formar lipoperóxidos. Entonces, lo que estamos dando cuando estamos hablando de los aceites ozonizados no son moléculas de ozono flotando en el aceite, son lipoperóxidos que el paciente va a estar tomando. Entonces, hay muchísimos estudios de aceites ozonizados en los cuales generalmente, pues, antes de estos nuevos productos de Key Biological solamente podían ser tópicos, ¿verdad? Y hay muchísimos estudios que muestran que los productos de aceites ozonizados son fabulosos para la limpieza de la piel, para infecciones bacterianas, para infecciones víricas, para infecciones por hongos y protozoos, ¿verdad? Pero también ya se estaba usando desde hace mucho tiempo el aceite ozonizado para los espasmos musculares y para la fatiga muscular. Yo tuve la oportunidad en el 2011 en Chile de estar con una colega fisiatra que trabajaba en una de las teletones y ella tenía una fábrica de aceites ozonizados y ella usaba de una manera permanente en los niños con parálisis cerebral los masajes con aceite ozonizado para disminuir la espasticidad, que es una de las cosas muy difíciles de manejar. Entonces, podemos usar aceite ozonizado en espasmos musculares para ayudar a disminuir esa espasticidad también en los niños que vemos con parálisis cerebral. Y definitivamente hay amplia documentación científica del uso de aceites ozonizados para aumentar la capacidad de cicatrización de heridas y de úlceras. Acá, por ejemplo, les traigo un estudio que muestra la evolución, ¿verdad?, en 7 días de los resultados de la aceleración de los procesos de cicatrización epitelial con aplicación de aceite ozonizado, ¿verdad? Entonces aquí estos pobres cobayitos, ¿verdad?, les indujeron unas lesiones, unas heriditas, ¿verdad? Y luego colocaron el aceite ozonizado y pudieron ver que había un aumento de la liberación de los factores de crecimiento, el PDGF, el Tissue Growth Factor Beta y el factor de crecimiento vascular endotelial, y por lo tanto esa piel se recuperó de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Esto lo pueden buscar, está de forma abierta de estos journals que yo siempre ando buscando. También se usan mucho los aceites ozonizados en la aplicación dental, ¿verdad?, para tratar gingivitis. La pasta dental funciona de maravilla para limpiar toda esa microfilm de la boca, ¿verdad? Y entonces hay muchos estudios donde definitivamente demuestran que el uso de aceite ozonizado es una terapia muy efectiva para tratar prácticamente cualquier condición periodontal, ¿verdad? Incluso hay bastantes odontólogos en Estados Unidos que han incorporado el ozono a sus sistemas de irrigación de agua de las máquinas dentales, de las sillas dentales, y cuando están haciendo pues, lo que sea de tratamiento, limpieza o relleno de caries, como se llame, pues ellos están echando el agua para limpiar, que es un agua ozonizada. Y también se puede inyectar directamente sobre la mucosa o la encía e inyectar directamente sobre la pieza en la que se va a trabajar, y se puede usar plasma rico en plaqueta ozonizado para ayudar a recuperar estos defectos óseos y acelerar el proceso de colocar unos implantes, por ejemplo. Entonces, los aceites ozonizados se pueden ocupar en cualquiera de estas patologías de piel, para mejorar el aspecto de una cicatriz, para picaduras de insectos, para heridas abiertas, ¿cómo se llama?, para acné, para infecciones de la piel. Es fabuloso para tratar las uñas con hongos, ¿verdad? Incluso para las hemorroides ayuda muchísimo. Hay algunas preparaciones en Estados Unidos que son de supositorios de aceite ozonizado, ¿verdad? Y para todas estas aftas de la piel, de la boca, se puede aplicar directamente el aceite ozonizado. Y aquí tenemos ya algunos ejemplos de la aplicación combinada, no solo del aceite tópico, sino también de la ingesta de los aceites ozonizados. Acá tenemos un caso de el uso de un producto llamado gas 120. Aquí lo van a ver cómo se mira. El gas 120 es un producto que está diseñado para ser liberado lentamente en la mucosa del estómago. Entonces acá podemos comprobar lo que ya
les he comentado anteriormente, que son los efectos germicidas y bactericidas del ozono para tratar patologías específicamente a nivel gástrico, como gastritis crónica y problemas de Helicobacter pylori, ¿verdad? Y no solo funcionan por su efecto germicida y bactericida, sino recuerden también que mencioné que el ozono activa la vía NRF2 para estimular la liberación de células madres y ayudar a la regeneración de tejido. En este caso, va a aumentar la regeneración de la mucosa gástrica. Entonces, acá tenemos un caso de una enfermera, ¿verdad? Que, no, espérenme, este no es el de la enfermera, este es el de la enfermera. Un segundo. Este es el de la enfermera. Esta es una enfermera que ya había recibido tratamiento de triple antibiótico-terapia para tratar un cuadro de Helicobacter pylori y una gastritis crónica, y ella persistía con los síntomas de dolor epigastrio, malestar de digestión, peso, realmente no se sentía bien y se le dejó un tratamiento, se hizo el estudio, pues se comprobó que era positiva el Helicobacter pylori en las heces, ¿verdad? Que el reporte de rayos X no mencionaba ningún cambio importante, ¿verdad? Que su endoscopía sí mostraba una gastritis crónica, ¿verdad? Superficial, ya no tenía la presencia de Helicobacter pylori, pero tenía mucha sintomatología. Entonces se le dejó tratamiento durante 3 meses, ¿verdad? Con una cucharadita antes del desayuno y una cucharadita antes de la cena durante 3 meses, ¿verdad? Después de este tratamiento, la paciente mostró una recuperación franca de la sintomatología, logró recuperar el peso, logró retornar a su trabajo, ya no hubo necesidad de seguir tomando los bloqueadores de protones, de bomba de protones, y se estaba después de 3 meses totalmente asintomática. Entonces, ¿cómo funciona el GAS 120? ¿Cómo funcionan estos aceites ozonizados en estas patologías gástricas? Están diseñados para ser liberados en el estómago, ¿verdad? Y están liberando bajas concentraciones de lipoperóxidos que van a ejercer su acción germicida, viricida, bactericida y antiinflamatoria y a estimular la capacidad regeneratoria de las mucosas. ¿Verdad? También por la fórmula que contienen van a tener una como mejor contribución al pH para mantenerlo más fisiológico, y esto va a lograr un equilibrio de la microbiota, ¿verdad? De la flora ahí del estómago, y el paciente va a poder mejorar la absorción de los nutrientes porque su mucosa también va a mejorar. Entonces la ventaja es que no tiene efectos secundarios, ¿verdad? Lo podemos usar durante largo tiempo. Y el sabor es bastante agradable, ¿verdad? Entonces, este es uno de los casos que nosotros apoyamos a los pacientes, porque también recuerden que nosotros como rehabilitadores causamos muchas de estas gastritis, ¿verdad? Porque abusamos del uso de los antiinflamatorios, entonces ya sabemos si tenemos por alguna razón de un dolor intratable que dejarle durante algún tiempo un antiinflamatorio, ¿verdad? También pensemos en la protección de la mucosa gástrica haciendo uso del GAS 120 para prevenir la gastritis medicamentosa. Y si el paciente ya la desarrolló gracias a todo lo que le hemos estado dando, pues entonces podemos tratar de una manera efectiva, de una manera natural, sin efectos secundarios, ese problema de la gastritis medicamentosa con el GAS 120 y apoyar en la regeneración de la mucosa del estómago. También podemos nosotros tener frecuentemente casos como este de pacientes con un cuadro de herpes zóster, ¿verdad? Esta es una mujer de 70 años que inicia con la sintomatología típica de ardor, prurito, sensación de quemazón y luego el aparecimiento de las vesículas en la zona costal, ¿verdad? Y las vesículas pues obviamente tienen este aspecto de típico del herpes zóster y fue tratada con capas, ¿verdad? Aquí la higiene se hizo con el jabón íntimo en este caso. Puede ser también shower gel, pero el jabón íntimo sería mejor para lesiones con heridas o con vesículas. El uso del aceite ozonizado para cubrir las lesiones mañana y noche, y el uso muy importante de la terapia sistémica del Activozone. Entonces aquí tenemos la vía sistémica con las ampollas de aceite ozonizado, la vía tópica, ¿verdad? De la limpieza del área para desinfección y el estímulo de la regeneración de la piel con el aceite ozonizado. Y la paciente, lo más importante, no tuvo necesidad de usar tratamiento antiviral, ni esteroides, ni gabapentina, ni pregabalina, ni ningún neuromodulador, porque la paciente no quedó con ningún tipo de neuralgia posherpética. Y aquí está la evolución de las lesiones que cicatrizaron perfectamente. También recordemos pues que las funciones del ozono son ampliamente germicidas. A bajas concentraciones va a estimular estos sistemas
de soporte de la reactivación del sistema inmunológico, es un gran estimulador de las enzimas antioxidantes, va a haber una mejoría local de la circulación sanguínea, disminuye el proceso inflamatorio, hay un efecto analgésico y la normalización también del sistema nervioso. Entonces, la forma como estas ampollas funcionan o actúan es que está diseñado aquí sí para evitar ser liberadas en el estómago, o sea, pasan sin ser afectadas por los jugos gástricos y van a romperse estas microcápsulas en el duodeno, ¿verdad? Entonces ahí en el intestino va a abrirse esta molécula de la cicloheptamilosa que está envolviendo las moléculas de aceite ozonizado, van a pasar al duodeno, ¿verdad? A la mucosa entérica y van a ser liberadas ahí y ahí van a ser regadas a todo el sistema por vía de la circulación linfática. Entonces, después de la absorción en la pared intestinal, estas son pasadas por vía linfática y permite una verdadera terapia sistémica. Y esto es clave porque antes del desarrollo de estos nuevos productos no había forma de tener terapia sistémica oral. La gente había intentado tomarse el aceite ozonizado y eso era inmediatamente degradado por el ácido hidroclorhídrico en el estómago y no alcanzaba a llegar al intestino. O sea, no teníamos terapias sistémicas por vía oral. Hasta este desarrollo de estas microencapsulaciones y estos procesos industriales que se les han hecho a estos aceites ozonizados, ahora sí podemos hablar de terapias sistémicas que son sumamente importantes para controlar todo el estado proinflamatorio que el paciente tiene o estimular el sistema inmunológico innato del paciente. Entonces, son terapias sistémicas por vía oral. La ventaja es que estamos dando concentraciones muy pequeñitas de ozono. Cada ampolla de aceite ozonizado tiene 60 microgramos, una concentración bastante pequeña, pero como les menciono, esto permite un estímulo así como paso a paso para ir poco a poco estimulando la reacción del cuerpo ante este proceso oxidativo que le estamos induciendo. Entonces, esto se usa muchísimo en lo que nosotros llamamos preconditioning, ¿verdad? Que el preconditioning voy a hablar un poquito en una diapositiva que sigue, pero esta terapia es un apoyo muy importante en todo este tipo de patología, ¿verdad? Es decir, no es el sustituto de los tratamientos, pero sí es un apoyo importante como regulador metabólico, como estimulador de la producción de energía. En pacientes con diabetes va a mejorar también la microcirculación. En pacientes con colitis hacemos la combinación de ozono rectal y ampollas bebibles también. En pacientes que tienen cáncer les ayuda a recuperar mejor su energía y a soportar mejor también la quimioterapia. En infecciones virales hemos mencionado que es sumamente efectivo. En enfermedad de Crohn se usa combinando la aplicación rectal y también la ingesta de las ampollas ozonizadas. He mencionado también estudios que hay en pacientes con deterioro cognitivo, en pacientes con demencia senil y Alzheimer. Les ayuda no solo en la parte de esta como agudeza mental a recuperar un poquito más la función cognitiva, sino también en la producción energética en general. Y en el área nuestra de dolor, como un apoyo en cuadros de artritis reumatoidea, de artrosis, en todos estos cuadros inflamatorios crónicos, en fibromialgia, realmente es un apoyo muy importante y hay que combinarlo con las otras formas también de ozono. Y esto es muy interesante y muy importante, sobre todo en el contexto ahora del COVID, ¿verdad? Este tema de lo que es el preconditioning. El preconditioning no es nada nuevo. El preconditioning se ha estado investigando desde la década de los 90 y se han sometido un montón de experimentos a ratitas, las cuales se les ha hecho estos sistemas de precondicionamiento con ozono para, digamos, que tengan más altas sus capacidades de respuesta y luego a las ratas se les hace diferentes tipos de injuria, ya sea por hacerles un clamping a la arteria renal y después liberarla y ver si acaban con insuficiencia renal o infectarlas con cepas de bacterias para causarles una sepsis y luego ven cuál de los dos grupos de ratas reaccionaba mejor a los antibióticos. Es decir, se sometieron múltiples estudios en los cuales se generaba una lesión, pero habían dos grupos de poblaciones en las cuales una sí recibía un precondicionamiento con ozono por vía rectal en este caso, y el otro grupo de ratas nunca habían recibido ningún precondicionamiento. Y en todos, sistemáticamente, todos los diferentes tipos de lesiones, ya sea por tóxicos, trauma, clamping o infección, los grupos de ratas que sí habían tenido preconditioning con ozono sobrevivían,
reaccionaban mejor y no tenían daño permanente de esos órganos. Las ratas que no tenían precondicionamiento previo generalmente tenían un desenlace muy malo o fatal. Entonces, ¿qué es esto de preconditioning? Es realmente mantener nuestro sistema trabajando lo más que se pueda en producir antioxidantes, ¿verdad? Y esto funciona a través de los peróxidos. Y no solo el ozono es capaz de producir peróxidos, también hay otras terapias, incluso no farmacológicas, que inducen la producción de peróxidos, y una de ellas todas la sabemos, pero casi no lo hacemos, y es el ejercicio. El ejercicio induce peróxidos. Entonces, por eso es que el ejercicio es clave en el mantenimiento y la mejora de la condición de salud. Otra cosa no farmacológica y barata es el ayuno, y sobre todo este tema del ayuno intermitente permite que el cuerpo de la persona, al estar en ayuno, libere peróxidos, y entonces eso estimula todas estas funciones de detoxicación y de limpieza y de estimulación de la producción de antioxidantes. Entonces, el preconditioning logrado a través de ozono funciona a través de la formación de estos lipoperóxidos. Entonces, ¿qué va a conllevar esto? Va a haber un aumento de la inmunidad nata. O sea, recuérdense las células natural killer, ellas están ahí como vigilancia ante cualquier proceso de célula cancerosa que esté apareciendo, la fagocitan, la destruyen, ¿verdad? Aumentan la entrega de oxígeno a los tejidos, aumenta la producción de ATP, aumenta la utilización de oxígeno, lo que hemos estado hablando toda la presentación, aumenta la hemoxigenasa 1, estimula los procesos de limpieza y aumenta toda la liberación de enzimas antioxidantes. Es como que nosotros estamos fortaleciendo todos nuestros sistemas a través de los peróxidos. Entonces, podemos hacer un preconditioning con cualquiera de las terapias sistémicas de ozono. Y eso lo estamos haciendo mucho, sobre todo en el contexto de COVID, como les decía, para mejorar la condición inmunológica de las poblaciones de mayor riesgo, ya sea de mayor riesgo porque como trabajadores de la salud estamos constantemente expuestos a ver pacientes infectados, o pacientes con condiciones mórbidas como diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, o simplemente el paciente mayor de 60 años que ya tiene como menor capacidad inmunológica. Esta es una de las cosas que pueden hacerlo en todos sus pacientes para mejorar el estatus inmunológico de ellos y ayudarles a tener una mejor condición inicial. Les traje algunos casos de pacientes con los que yo he usado estas combinaciones de diferentes capas de ozono, ¿verdad? Tanto ampollas bebibles como aceites o todos estos esquemas de limpieza de la piel. Este es un paciente mío, él es colombiano. Y él me fue referido definitivamente desde el punto de vista de medicina de bioregulación del sistema, con un cuadro de una psoriasis de muy larga evolución. Por la pandemia estaba sumamente estresado, estaba teniendo problemas digestivos, problemas de trastorno del sueño. Entonces con él se usó una combinación de automoterapias de ozono, todo un esquema de limpieza de la piel con el shower gel, el champú, ¿verdad? Porque tenía muchísimas lesiones en la cabeza, el champú, el shower gel para bañarse, la aplicación tópica del aceite ozonizado en todas las lesiones. Aquí pueden ver las típicas lesiones con costra, eritema y todo. El uso de las ampollas de Activozón diario, y yo inyectaba todas las lesiones, ¿verdad? Con una mezcla de unos medicamentos bioreguladores también, terapia neural y ozono alrededor de todas estas lesiones. Y poco a poco fue evolucionando, fueron mejorando, logró recuperar su patrón de sueño, su parte nerviosa mejoró, su manejo del estrés fue más efectivo. Recuérdense que cuando la persona está sumamente estresada, pues estas patologías de piel también se incrementan más. Entonces aquí podemos ver ya al final de todas las sesiones cómo la piel totalmente se limpió, ¿verdad? El paciente sigue estando asintomático, sigue durmiendo bien, bajó un poco de peso, hubo un poco de activación metabólica en él, y realmente su estado general y su bienestar son pues óptimos, ¿verdad? Él sigue tomando a la fecha las ampollas de Activozón porque ya lo incorporó a su esquema de promoción de salud. Este es otro caso de rehabilitación, un paciente que recientemente tuvo una cirugía, o sea, en esa época de la foto, recientemente había tenido una cirugía por una disectomía y quedó con un dolor postoperatorio, una escoliosis postural muy marcada. Aquí lo pueden ver que la plomada cae como a 6 centímetros de la línea del centro del sacro, ¿verdad? Y ven ustedes ahí todo asimétrico, con mucho dolor, múltiples puntos gatillo. Y luego de la sesión en la que se aplicó tratamiento bilateral para lumbar intramuscular profundo y tratamiento
gatillo, ¿verdad? En toda la zona dorsal, podemos ver que aunque no se alineó totalmente, mejoró la posición del paciente y él requirió 4 sesiones de infiltraciones con ozono para recuperar realmente la parte funcional. Y aquí les traigo un pequeño video a donde yo me estoy inyectando sola la rodilla, solo para mostrar que realmente es fácil hacerlo, ¿verdad? Ahí se ocupa una mezcla de terapia neural, o sea, se ocupa procaína combinada con Traumel y con CL para aplicarlo directamente en la rodilla. Luego que se infiltra el líquido, ¿verdad? Se inyecta intraarticular. Ustedes pueden ver que lo que se hace es sostener la jeringa, perdón, la aguja con la pinza, con la Murphy se sostiene la aguja en su lugar porque ya estamos adentro de la articulación y se destraba la jeringa y se conecta con la otra jeringa que ya me la pasan llena de ozono. La jeringa siempre va a ser una mezcla de oxígeno y ozono. La concentración, nosotros como médicos terapeutas vamos a definir qué concentración vamos a usar en cada tejido diferente que vamos a estar infiltrando. Entonces ahí está terminando de introducirse el líquido, ¿verdad? Ahí con la pinza sostengo la aguja adentro ahí en su lugar, destrabo la jeringa y conecto la jeringa con ozono. Entonces ahí se quita la jeringa, me pasan la otra jeringa, la conecto y ahí aplico la mezcla de oxígeno y ozono. Y uno puede inmediatamente percibir ese ruido que se oye así como de burbujas entrando en la articulación e incluso a veces se levanta un poquito la zona suprapatelar a donde el ozono realmente se ha regado en toda la articulación. Y bueno, este es un testimonio también de la importancia como rehabilitadores de no solo ver el cuadro por el que nos consultan, porque en este caso, esta paciente, si ven todos los diagnósticos acá, o sea, ella llegó por una fractura bimalleolar del tobillo izquierdo, ¿verdad? De su tibia izquierda, de su tobillo izquierdo, fractura bimalleolar. Me la mandaban para terapia para recuperarla de la fractura. Pero cuando al hacer la historia clínica de ella, o sea, realmente era una paciente con una obesidad mórbida, con hipertensión, con diabetes mellitus, definitivamente un síndrome metabólico, un problema de hígado graso no alcohólico y además tenía un problema de una colitis. Entonces, mi mensaje es, si nosotros como rehabilitadores nos conformamos solo con, ok, es el tobillo, solo el tobillo le voy a tratar, realmente perdemos la oportunidad de ayudarle a mejorar su calidad de vida a la paciente. Aquí con ella nos tardamos 4 meses en manejar todo su caso. La paciente perdió como 57 libras de peso de una forma lenta y sostenida, gracias al apoyo metabólico que se le dio con el ozono. También se le infiltraba el tobillo para que se desinflamara más rápido. Y recuérdense que una paciente que pesaba como 350 libras, no es tan fácil empezar ese apoyo parcial de ese montón de peso. Entonces, no sé si del pie está comentando, no sé si lo... Que se le va despertando el pie, esa era la misma. A partir de la primera aplicación de ozono, que aunque duele, porque no es un camino de rosa, ¿verdad? Aunque duele, pero el beneficio que se experimenta es 2-3 días después, es súper bueno, pues. No sé si alcanzaron a oír que ella comenta de la primera vez que le infiltré el tobillo, ¿verdad? Dice, yo pude percibir el efecto al segundo día después de la aplicación, pero aunque duele la inyección, realmente pude experimentar cuánto me mejoraba, ¿verdad? Entonces estaba dispuesta a regresar a hacerse otra aplicación y hacer esta combinación de múltiples capas de ozono para mejorar su sistema metabólico, mejoró muchísimo de su diabetes. Este es un caso que yo presenté en Alemania de un manejo de medicina de biorregulación de sistemas, combinando ozonoterapia, combinando medicamentos bioreguladores, combinando la fisioterapia, ¿verdad? O sea, se usaron todas las herramientas terapéuticas que nosotros teníamos y hasta la parte emocional, porque realmente cuando mi primer planteamiento que le dije a ella, bueno, si usted quiere regresar rápido al trabajo, necesitamos que baje peso, porque o sea, necesito disminuirle la carga a ese tobillo. Y ella me comentó que pues tenía como 52 años y que nunca había podido bajar de peso. Entonces le dije, bueno, si usted sigue este régimen, estas ideas, este tipo de manejo, pues vamos a ver que vamos a lograr cambiar bastante. Y realmente a través de 4 meses perdió esas 57 libras y no solo perdió peso, sino que mejoró su nivel de energía, mejoró, se veía más alegre, más luminosa, logró caminar completamente bien, sin ningún dolor residual.
Y mi invitación es que como fisiatras nosotros podamos realmente no dejar ir la oportunidad de cambiarle la vida a un paciente, ¿verdad? No porque nos llega solo porque tiene una tendinitis de hombro, vamos a dejar de pasar la oportunidad de mejorar toda su condición metabólica usando estas terapias de ozono para mejorarlo de su hipertensión, para ayudarle de apoyo en su diabetes, para mejorar su nivel de energía. Entonces tenemos, como fisiatras, vemos todo tipo de diagnósticos y podemos impactar de una manera muy importante en la condición de salud de nuestros pacientes. Así que esto es lo que tenía, es un poco larga la presentación. Si tienen preguntas, pueden hacerlas o las pueden escribir en el chat. Alguien pregunta que si ayuda en hemorroides. Sí, definitivamente ayuda. Como les mencioné, en Estados Unidos hay supositorios de aceite ozonizado. Aquí yo lo que hago es que el aceite ozonizado hay dos presentaciones, hay uno pequeño y uno grande. Entonces yo les digo que compren el pequeñito y lo dejen solo para eso, que se lo apliquen en la mano y que con el dedito masajeen la zona, ¿verdad? Y también se aplica rectal el ozono gas, es decir, la aplicación rectal y la aplicación del aceite ozonizado en la zona de las hemorroides. Y si se puede conseguir supositorios, también ayudan muchísimo. También hay supositorios de cafeína que yo los recomiendo mucho porque también eso nos ayuda a mejorar todo este sistema de drenaje y de limpieza y mejora también la condición de las hemorroides. Esos son de los laboratorios suizos también. Doctora, tengo acá preguntas sobre la aplicación de ozonoterapia en cáncer. Es una pregunta algo general, sin embargo, pues usted podría hacerla específica según sea el caso. En el cáncer se considera una terapia de apoyo, ¿verdad? Definitivamente no estamos sustituyendo los tratamientos convencionales, sino que estamos ofreciendo un apoyo para que el paciente tenga una mejoría en la aceptación de los quimioterapéuticos que va a estar recibiendo y sobre todo en su nivel de energía. Las pacientes con las que más experiencia he tenido son pacientes de cáncer de mama, que me las refieren porque están, pues, también para la rehabilitación, por eso acaban llegando a la clínica y están todavía en su proceso de quimioterapia, con mucha fatiga, con mucho trastorno de sueño, ¿verdad? Con mucho dolor a veces todavía en el brazo. Y entonces nosotros trabajamos la solución salina ozonizada, se puede hacer, la automoterapia mayor también y definitivamente las ampollas de Activozón por vía oral. O sea, lo más rápido para iniciar esta mejoría gradual y paulatina del nivel de energía es las ampollas de Activozón Plus. Ahí sí serían 2 diarias porque necesitamos un estímulo un poquito más intenso, ¿verdad? Una en la mañana y una en la noche, durante todo el tiempo que está recibiendo la quimioterapia. Y en la cicatriz, aceite ozonizado, digamos, en la cicatriz de la mastectomía, usar el aceite ozonizado sobre la zona de la cicatriz y las ampollas por vía oral. Doctora, ahorita que acaba de mencionar esa parte de la recuperación del tema que acaba de mencionar, aprovecho para otra pregunta que habla sobre cómo se aplicaría la ozonoterapia en pacientes con COVID. Bueno, ahí hay diferentes opciones, es decir, hay diferentes niveles, ¿verdad? Está el paciente con COVID que es asintomático, con síntomas leves, que es manejado en casa. Ahí la terapia que se puede usar son las ampollas de Activozón. Esos son con los que más he trabajado yo porque yo no voy a hospitales. Entonces ahí se les deja la ampolla de Activozón Plus 3 al día, les dejo yo. Les dejo una ampolla mañana, mediodía y noche, ¿verdad? Que se tomen las 3 ampollas al día. Aplicación, o sea, usar vitamina C, ¿verdad? Vitamina C y el zinc, como ya está establecido. Ahí sería como en el paciente con síntomas leves. El paciente que ingresa al hospital, aquí en El Salvador no hemos podido llegar a eso acá, pero sí hay bastantes estudios publicados en España y también en Sudamérica lo están usando. Bolivia ha estado reportando varios casos, Perú también. Ellos están recomendando mucho la solución salina ozonizada para tratar a los pacientes que ya tienen una neumonía COVID. Hay 2 artículos muy interesantes que yo se lo compartí a usted un día de estos, de una neumonía COVID de un colega fisiatra que se autotrató con la aplicación de solución salina ozonizada y documenta toda su evolución con todos sus exámenes de ferritinas y sus TAC
pulmonares, ¿verdad? Él documenta cómo fue mejorando de la neumonía y hay un estudio que fue publicado en junio del año pasado, justo cuando estaba lo peor de la pandemia en España, en el Hospital Virgen de la Paloma en España. Ellos estuvieron tratando a los pacientes con neumonía por COVID moderada ingresados en el hospital con solución salina ozonizada y también hicieron preconditioning en el personal de salud. Ellos todos, enfermeras y médicos, estaban recibiendo solución salina ozonizada para prevenir contagiarse. Recuerde que en esa época ni siquiera había salido todavía las vacunas y los 25 trabajadores de la salud, médicos y enfermeras que se sometieron al preconditioning con solución salina ozonizada y trabajaron en la unidad COVID, ninguno se contagió. Tenemos otra pregunta acá, doctora, sobre la combinación de ozonoterapia con otras terapias coadyuvantes. ¿Es factible utilizarlo? Sí, definitivamente. Por eso les enseñé al final un case report que yo mandé a Alemania, donde estaba esta paciente, la paciente de la obesidad mórbida con la fractura de tobillo, que había sido manejada con ozonoterapia, con medicamentos gel, ¿verdad? Para manejar la inflamación, el dolor y todo, y con todas las otras terapias físicas. O sea, el ozono tiene un mecanismo de acción muy parecido a los medicamentos homeopáticos y es lo que se conoce como el efecto hormético. ¿verdad? Y aquí, por eso insisto tanto en la dosis y la concentración, porque con el ozono, si nosotros tenemos una concentración bajita, generalmente eso estimula el sistema. Si tenemos una concentración intermedia, eso da soporte a los tejidos. Y si tenemos una concentración bien elevada, eso va a frenar. Por eso, en los aceites ozonizados, el de mayor índice de peroxidación, digamos, el más fuerte es el que se va a usar para las cosas infecciosas, ¿verdad? Digamos, las verrugas o las cuestiones con infecciones, ¿verdad? O las heridas sucias. El de mayor concentración, el de mayor índice de peroxidación. Y para la parte regenerativa de la piel, digamos, para las manchas y para las arrugas, vamos a usar un aceite de una menor peroxidación o incluso de otro tipo de aceite, como aceite de coco o aceite de jojoba, que van a tener menor concentración. Entonces, una concentración menor para estimular regeneración de tejido. Una concentración muy alta para matar a las bacterias y los virus. Es decir, este es el efecto hormético. Jugamos con las concentraciones y en ese aspecto el ozono combina muy, muy bien con los medicamentos homeopáticos. ¿Alguna otra pregunta? Perdón que no había colocado el micrófono. Tengo una pregunta que me hacen vía chat con respecto a que usted mencionó la recuperación de la microbiota posterior al tratamiento de triple terapia para el Helicobacter pylori. ¿Qué tanto el gas 120 puede ser útil como un probiótico? ¿Es correcto esta interpretación o estamos equivocados? No exactamente. Digamos que puede ser combinado con administrarle a los pacientes otros tipos de tratamientos probióticos, como por ejemplo el Ion Biome, ¿verdad? O antes se llamaba Restore, que va a potenciar el crecimiento de las bacterias que queremos. Aquí lo que va a hacer el ozono es controlar ese sobrecrecimiento de estas bacterias oportunistas y sobre todo generar digamos, una regeneración de la mucosa para que haya un mejor microambiente ahí para un crecimiento de la microbiota más adecuada. O sea, acuérdense que hay como bacterias más de las familias tipo putrefactas o de las fermentativas y lo que más queremos es como un balance de aquellas bacterias que son más fermentativas que van a favorecer la absorción de los nutrientes y el apoyo a la digestión. Pero digamos que el ozono en sí, como no es selectivo, lo que va a hacer es va a frenar ese sobrecrecimiento bacteriano. Por eso es que es tan interesante que con el ozono nunca existe el riesgo de generar bacterias resistentes, porque no es específico para una bacteria, sino que frena, o sea, independientemente de la bacteria que sea, va a frenar, va a destruirla, porque las bacterias son muy diferentes a las células humanas o de los mamíferos que no tienen estos sistemas antioxidantes.
Por eso es que las bacterias se mueren con el ozono y los hongos también se mueren con el ozono, porque ellos no tienen sistemas antioxidantes instalados en su célula. Perfecto, doctora. Otra pregunta es, al mencionar los tratamientos en artrosis con ozonoterapia, ¿qué tanto puede combinarse esto con los otros tratamientos muy tradicionales en la actualidad, como son la glucosamina, más chondroitina, ácido hialurónico, MSM, colágeno, etcétera? ¿Y cuánto tiempo se requiere para una recuperación o regeneración de cartílago? Pues sí se pueden combinar, es decir, en una misma infiltración yo no combinaría ácido hialurónico con ozono porque recuérdense que el ozono es altamente oxidante y no le podría decir si las moléculas de ácido hialurónico se van a oxidar y entonces ya no le va a funcionar. Podría aplicar primero el ozono en la rodilla y después, otra siguiente visita, aplicar el ácido hialurónico si quiere ayudar a la lubricación directamente con eso, pero en la misma jeringa no combinaría yo ozono con ácido hialurónico. Se puede combinar ozono con plasma porque ya hay estudios que muestran que la ozonización del plasma ayuda a activar las plaquetas para que liberen esos factores de crecimiento y a las concentraciones recomendadas y a la proporción adecuada se ha medido qué sucede con esos factores de crecimiento que se han liberado por el ozono, que no pierden nada de su viabilidad. Entonces, plasma rico en plaquetas se puede combinar con ozono bajo ciertos criterios. Ácido hialurónico se puede dar como una infiltración posterior a la infiltración de ozono, pero sería primero hacer la de ozono, ya que el ozono va a reaccionar inmediatamente y una vez produzca los lipoperóxidos en el sitio, ya usted puede inyectarle después el ácido hialurónico. Eso significa que posteriormente a la aplicación de la ozonoterapia, en ese caso, podría estar indicada la vía oral de Sí, por colágeno. vía oral no hay ningún problema. O sea, por vía oral yo tengo a los pacientes con colágeno hidrolizado o puede ser con glucosamina y MSM e incluso en las infiltraciones locales, primero le ponemos el CL, el Traumel, el coenzime, la procaína en la misma jeringa e inmediatamente después ponemos el ozono. Perfecto. Nada más una última pregunta que me hacen vía chat al personal es que si puede ampliar el tamaño, el tiempo de tratamiento de hongo en las uñas con aceite ozonizado K-Biological. Bueno, aquí yo le diría que no es suficiente solo ponerle el aceite ozonizado, porque hay una condición del paciente que lo hace con más predisposición a desarrollar hongos, ¿verdad? Es decir, no toda la gente se le complica su situación con un problema de hongos, ¿verdad? Entonces, incluso yo toco todo tipo de pies y nunca he tenido una situación en mis manos de hongos en las uñas. Yo recomendaría la limpieza de la piel con el shower gel, ¿verdad? Para lavar bien esos piecitos, la aplicación del aceite sobre las uñas, pero siempre hay que causar cierta como pulir un poquito, o sea, despulir sería, porque hay que raspar un poquito la uña para que no esté lisa y que el aceite penetre más. Y también ampollas de Activozone Plus. Ahí no hay gas, sino que ahí es ampollas de Activozone Plus para mejorar todo este tema metabólico y energético del paciente. O sea, las ampollas tomadas, la lavada de los pies con el shower gel y la aplicación del aceite ozonizado, haciéndole un par de pasaditas con una lima para dejar esa superficie de la uña no lisita, sino para que penetre bien. Y hay que hacerlo como por 4 meses. O sea, lo que van viendo es que la uña va creciendo con las lesiones activas y a medida va saliendo, ya va saliendo una uñita sana. Hay que usarlo como por lo menos 4 meses. Ok. Finalmente, un par de preguntas. Si se puede contar con usted para una conferencia que se refiera más específicamente a la recuperación de pacientes post-COVID, especialmente con algún tipo de fibrosis, etcétera, con tratamiento de ozonoterapia y luego secuencial con vía oral. Sí, claro, yo siento que este es un tema que nos está afectando directamente a todas las especialidades médicas y a los rehabilitadores en particular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un caso que les iba a comentar y se me olvidó. Nosotros estamos viendo muchos casos de pacientes con artritis reactiva después de COVID, o sea, llegan a la clínica
con dolor en las articulaciones, con espasmo muscular, con mucha lumbalgia, llegan con atrofia muscular, agotados. Entonces, estos pacientes hay que darles ese soporte, o sea, hay que usar las ampollas, hay que usar diferentes técnicas para mejorar su condición. O sea, sí podemos, ahí es cuestión que usted lo organice, licenciado. Yo con mucho gusto puedo ampliar una conferencia acerca del manejo post-COVID con ozonoterapia. Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan también dónde está la venta de estos productos. Pues les estoy dejando nuestro teléfono, el 2500-5584, para poderse comunicar con nosotros, o el 2500-5531 para poder tener pues la existencia de los productos que usted ha mencionado, doctora, con respecto a aceites ozonizados y las otras presentaciones como el shower gel, etcétera, ¿no? Y otra pregunta importante que nos llega por acá es que deje su teléfono, doctora, de la clínica para poder tener alguna referencia o alguna información extra sobre la información vertida en esta conferencia. Ok, un segundito. Ahorita se los pongo para que lo puedan ver, porque me di cuenta que lo puse, pero no se vio muy bien. Mis teléfonos de la clínica son el 2263-3415 o 2264-5133 y se llama Centro de Rehabilitación Alfaro Moreno. Ahorita no sé si lo ven. No sé si lo ven. No, ¿verdad? Ahí está. Ahí están los teléfonos. Tenemos 2263-3415 y el 2264-5133 y el Centro de Rehabilitación Alfaro Moreno. Y estos son algunos sitios web donde pueden buscarme en brio3ozono.com, en fisioterapiaelsalvador.com. Ahí pueden encontrarme también. Bueno, ya no tengo preguntas, doctora. Permítame revisar. No, en este momento ya no tengo preguntas, doctora. Bueno, yo creo que ya todos están cansados también por la hora. A mí solo me queda darles las gracias por haberme escuchado hasta el final y disculpas por la parte técnica que se nos cayó el internet, pero aún así logramos completar la conferencia. Así que para mí siempre es un placer hablar de ozono. Esto es algo que yo lo vivo y lo ocupo diariamente en mí, en mi familia, y hablo no solo por el conocimiento teórico, sino de tantos años de realmente estarlo usando, y forma parte de mi vida como un sistema de preconditioning, no solo para la parte estética, sino también para la parte metabólica, energética, y en mis pacientes realmente he visto el cambio desde que agregué la ozonoterapia a la rehabilitación. Bueno, y también informarles que la conferencia ha quedado grabada y será publicada posteriormente en las páginas posteriores, y nosotros pues les enviamos el link para que puedan revisar algunos datos que podrían querer recordar y poderla compartir si en algún momento es importante para otras personas que les pueda interesar, siempre dentro del área de los profesionales de la salud. Así que muchas gracias a ustedes, muy amables. Quedamos pendientes de algunas otras conferencias, y qué bueno contar con usted, doctora Sara María. Sinceramente, excelente conferencia, información buenísima, y lástima que el tiempo no da para más, pero lo importante, es que continuaremos con esto. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos ahí a la orden. Que pasen feliz noche. Muy amable, bendiciones para todos.